Los dos en cuestión son el Islam como religión, ya les dije, y el Islam y su expansión. Entonces ya les dije, el Islam es una religión abrámica, es decir, que viene, su base se encuentra también en Abraham, igual. Es una religión monoteísta. Entonces voy aquí subrayando algunos de los términos fundamentales. Monoteísta, y su libro sagrado es ¿cuál? El Corán. Corán. Esto, profe, esto monoteísta, ¿usted me recuerda qué es monoteísta? Es un solo Dios, mono, uno. Poli, Ok. muchos. Siempre que vean la palabra politeísmo, poliandro, policolor, polícromo. Ah, ya. Sí. Todo lo que tenga la palabra poli, por eso polideportivo es para hacer varios deportes. En una misma cancha tienen una cancha de básquet, de micro, de voleibol, de todo, ¿sí? Poli. Policromía, muchos colores. Politeísmo, muchos dioses. Monoteísmo, uno solo. ¿Cuál es la premisa fundamental o shahada del Islam? Exactamente. La shahada, habla más durito para que te escuchen, significa que no hay Dios más que Alá y Mahoma es su último, su gran profeta. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra Islam? La sumisión a Dios. En uno solo, La alejado. sumisión a Dios, al Sumisión. Altísimo a través del monoteísmo. Sí, exactamente. Islam significa sumisión. Sumisión al monoteísmo, sumisión al Corán y a lo registrado por el profeta. Muy bien. Tienen otros, el Islam acepta como libros sagrados, libros de gran alto valor religioso, la Torá, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco o la ley de los judíos, y los salmos y el evangelio, porque es la vida de Jesucristo. Muy bien. ¿Cómo se llama el profeta fundamental del Corán? Mahoma. 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 Muy bien. ¿Dónde se inicia el Islam? En el año 622 después de Cristo en la Meca. Muy bien. Bajo el liderazgo de Mahoma se extendió. ¿Se acuerdan ustedes que cómo se empezó a contar el calendario islámico? Eso se los he dicho, no está acá. Sí, esto creo que en el año 622 después de Cristo, ¿no? O algo así. Un 600 y piola de algo. Y ese fue el año 1. Exactamente, lo dijeron. El momento en que Mahoma sale huyendo de la Meca hacia la ciudad de Medina, ¿sí? Que se conoce como la Intifada o Indifada, y es el primer año del calendario islámico. Por eso cuando ustedes van a Arabia y van a preguntar en qué año van, ellos le van a decir una fecha. Para ellos no aceptan el 2021. Saquen más o menos cuentas, del 630 más o menos hasta nuestros días, desde el año 600 hasta nuestros días, entonces tenemos 1400 años más o menos. Por ahí están 1400 allá. Sí, 1400 años después del inicio, que es cuando Mahoma huye. ¿Cuáles son los 5 pilares fundamentales del credo religioso islámico? el testimonio, El shahada, la el oración salat, o salat y el asaque. El asaque, esa es la tercera. La cuarta. Y el ayuno. Y la peregrinación. Entonces, para que recuerden. y esto. Entonces, para que recuerden, el testimonio o shahada que dice que no hay Dios más que Alá y Mahoma es su profeta. Ese es el primero. El segundo, la oración por lo menos 5 veces en dirección a la Meca. ¿Ah? Y recuerden que es una oración comunitaria, pero lo importante es eso, las oraciones con dirección a la Meca. El tercero es la limosna obligatoria. El cuarto es el ayuno en el famoso mes del Ramadán, el famoso 9º mes del calendario lunar islámico. El calendario islámico es lunar, significa que todos los meses tienen 30 días aproximadamente. ¿Sí? Ellos no hablan de febrero y todo eso. Van con las fases de la luna. 4 fases de 7 días, 28 y 2 días en que entre 3 días que la luna está escondida y nuevamente otra vez aparece los ciclos. Ese es un calendario lunar.
El ayuno, entonces eso, durante el día ellos se abstienen de todo tipo de comida y contacto de índole sexual, y en la noche sí pueden comer o pues tener relaciones con su pareja o sus, porque recuerden que el Islam permite a un hombre tener varias esposas acorde a su capacidad económica. Y el último, no significa en orden, ustedes lo pueden decir totalmente en desorden, es la peregrinación al menos una vez a la famosa Meca, específicamente a la Kaaba. ¿Se acuerdan la Kaaba que, no? Sí, ese monumento negro donde está supuestamente la piedra que utilizó para el sacrificio a Abraham y toda esa serie de cosas. ¿Listo? Ahora vamos al concepto de la yihad. La yihad es entendida desde varios aspectos. Popularmente se dice que la yihad es la guerra santa. Es decir, es el permiso, el aval, la posibilidad de que los islámicos hagan una guerra o se defiendan de un ataque por causa de los infieles. Esa palabra, niñas, y Norlin, que está aquí conmigo, va a ser muy frecuente y las van a ustedes escuchar en los conflictos del Medio Oriente. Cuando Saddam Hussein invadió Kuwait en 1991 y luego viene la respuesta de las naciones, entonces él invocó la guerra santa para defender, porque no lo estaban atacando a él sino al Islam, ¿sí? Cuando hay una, por ejemplo, hace poco, no sé si ustedes se acuerdan que bajo el gobierno de Donald Trump mataron a un general iranio en un aeropuerto. No sé si se acuerdan que con un dron lo mataron desde muy lejos, ¿sí? Hicieron estallar pues el sitio donde él estaba. Entonces los islámicos también invocaron guerra santa porque estaban atacando a los infieles, estaban atacando al Islam, porque ese personaje era muy conocido allí. Entonces ese término es común encontrarlo. Entonces la yihad se ve desde dos puntos: el extremista, ¿sí? Y el conservador, el más equilibrado, el más el sionismo, perdón, el sunismo, no sionismo, porque el sionismo es otra cosa totalmente diferente. Entonces, dependiendo del enemigo y dependiendo de quién la invoca, la yihad puede ser defensiva o agresiva. Lo que vamos a ver ahora cuando hablamos de expansión del Islam es la yihad agresiva, es decir, vamos a conquistar con tal de colonizar, en el nombre de Alá, obviamente. Cuando no hay una justificación, pues es un sentido militar. Cuando los afganos fueron atacados por causa de las Torres Gemelas, también invocaron la Guerra Santa, ¿sí? Entonces, ese término es muy común utilizarlo ustedes en cualquier conflicto que vean después, los conflictos entre Israel y Palestina, entre Egipto, Siria e Israel, la guerra de Yom Kippur, la guerra de los 6 días, el conflicto ahorita en Siria, el conflicto entre Irak e Irán, la guerra entre Irak e Irán que fue más o menos en los 80. Bueno, todo momento siempre van a invocar la yihad porque están atacando al Islam, ¿sí? Ustedes se imaginan lo que pasaría, y no sé si han visto películas donde de pronto unos terroristas quieren atacar a los Estados Unidos, pero ellos no lo hacen directamente, sino que atacan a un enemigo. Sí. Sí, profe, yo me vi una que es de cuando los iraníes atacaron una embajada estadounidense y Como que yo me vi, pero que también se me- ¿Sí? Hace poco, no me acuerdo el título de la película, atacaban unos, y entonces los mantuvieron ahí por 6 días. Es una película. sí, unos enemigos de Estados Unidos lo atacaban, pero ¿cómo lo hicieron? Imaginen ustedes lanzar un misil a la Meca para acabar la Meca. ¿Ustedes se imaginan lo que eso provocaría en la comunidad árabe? La guerra total, ¿sí? Se vendrían con... Sí. No hubiera quedado nada, profe, porque la Meca era algo muy importante Sí, para ellos allá, era algo muy sagrado. exactamente. Permítame un segundito. No. Pensé que ya había llegado. Sí, entonces imagínense en eso. O sea, sería el acabose. Que eso llegase a pasar. Perdón.
Ahora falta que si, profe, usted se imaginaría si el mundo entero se le declarara la guerra al Irán y al Islam y a todos esos, Pues imagínense. No, todo el mundo, hasta China, Japón, Estados Unidos, Francia, Alemania, no, pues eso eh, o sea, hay países árabes en estos momentos de la comunidad árabe que tienen armas nucleares, pero el país que no es árabe, que es indoiranio en cuanto a su etnia, son los iraníes. Ellos descienden, mientras que los árabes descienden de Abraham, los persas no descienden de Abraham. ¿Mm? Ellos vienen por otro grupo totalmente diferente. Son islámicos por fe, por religión, pero no pertenecen a los árabes, son otro grupo. Es como decir de dónde descienden los brasileños en comparación con los colombianos, aunque todos tengamos en particular que somos suramericanos y que la mayoría de los suramericanos son católicos. Pero una cosa es pertenecer a la brasilera y otra cosa es pertenecer a la latina por los españoles. Entonces, imagínense, voy a leerles la sura, que esto no es para que lo aprendan de memoria, ¿no? Ni nada de eso. No les estoy pidiendo que aprendan sino que entiendan la sura 2, 190, 92 del Corán. Dice así: combate en el camino de Dios a quienes te combaten, pero no seas el agresor. Dios no ama a los agresores. Mátalos donde los encuentres. Expúlsalos de donde te expulsaron. Por eso, si hay agresión, ellos tienen permiso de matar. La persecución de los creyentes es peor que el homicidio. No las combatas junto a la mezquita sagrada hasta que te hayan combatido en ella. Si te combaten, mátalos. Esa es la recompensa de los infieles. Si dejan de atacarte, Dios será indulgente y misericordioso. Este mismo texto y algunos similares son interpretados para permitir la yihad o la guerra. Lo que vamos a ver, la expansión, es parte de la yihad o la guerra santa, pero lógicamente en aquella época, y que fueron detenidos hasta en Francia por, ya saben ustedes quién. Vamos entonces a continuar con la parte de la expansión del Islam. La expansión musulmana o la expansión del Islam comenzó en la península arábiga al sureste de Asia, ya ustedes saben, en la Meca. Es la denominación que suele darse a las conquistas militares o las reformas de comercio de la civilización árabe musulmana, en las que caerían el imperio sasánida, el norte de África y la península ibérica, incluyendo parte del imperio bizantino, También está incluida en esta denominación el influjo de comerciantes en el Magreb, en África y en las misiones hechas en Filipinas. Ya. Prácticamente trataron de conquistar todo el mundo conocido a la época. ¿Por qué no llegaron a América? Bueno, porque América no se había descubierto. Básicamente esa es la razón. Si no, aquí también hubieran llegado en aquella época, ¿sí? Para 1492, no puedo decir nadie, pero yo creo que el consenso general era que no existía América. Ustedes saben que América es descubierta en 1492. La batalla de Poitiers, ustedes saben que es más o menos en el 700 después de Cristo, no se sabía de América, así que ellos no conquistaron, no. En el 622, Mahoma organiza en Medina un conjunto de soldados que promovió la base, que pronto se volvió bastante fuerte para unificar la península arábiga. En el 632, tras la muerte de Mahoma en la Meca, tuvo una expansión sorprendente, rápida durante alrededor de una década, favoreciendo por la debilidad del imperio bizantino, que ya nosotros vimos. Ahora, para el año 632, el imperio bizantino no es tan fuerte como empezó. ¿Cuándo fue fuerte el imperio bizantino? Más o menos en el año 500. ¿Se acuerdan del emperador Justiniano? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Ah? Sí, señor. Sí, ¿Se señor. acuerdan que hubo un emperador que trató de conquistar otra vez Italia y todo eso y que tenía... Sí, sí, profe. Ese es Justiniano. En esta época el imperio bizantino era el más fuerte, pero tras la muerte de él, los reyes ya no fueron iguales. Y como el imperio había quedado otra vez grande, no fueron capaces de controlarlos. Y los árabes musulmanes ahora, para el año 632, ya después de más de 100 años de Justiniano, de haber muerto Justiniano, entonces empiezan a atacar el imperio bizantino y lo que era Turquía, lo que era la parte norte de África, lo que era la parte norte de la península arábiga, ahora pasa de ser del imperio bizantino a los árabes musulmanes. Sí, ¿y hasta dónde llegan? Miren todo lo que logran conquistar.
Llegan, ocupan todo el norte de África. Irán, la parte meridional de Asia Central, es decir, lo que sería hoy Pakistán, Afganistán y parte de la India. Parte del subcontinente indio, la península ibérica y el sur de Francia. Pero ustedes saben aquí lo menciono, son detenidos en la batalla de Poitiers en el 732. Por el otro lado, con la disolución del califato omeya. Durante los siglos siguientes, el Islam logró varios avances en otras frentes, como en el resto de Asia Central. Por eso el Islam llega a China, llega a Mongolia, llega a Rusia. Voy a mostrarles aquí, yo sé que ustedes ya lo conocen, pero sin embargo aquí quiero mostrarles algo. Voy a utilizar la aplicación de Google Maps o Google Earth mejor. ¿Qué pasó? Para que entendamos algo. Señora. Bien, mientras tanto les voy mostrando aquí un pequeño mapita. Mientras que vamos llegando a esto. Muy bien. Quiero que presten atención a este mapa que voy a mostrar acá. Y es muy importante que vayan entendiendo estos conceptos. Miren. Este territorio que ustedes están viendo aquí, todo este territorio, incluyendo Letonia, Estonia, Lituania, Moldavia, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Uzbekistán, Kazajistán, perteneció a Rusia, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán. Todo esto fue Rusia antes de 1991. Sí, todavía es inmenso. La parte de Rusia ahora es esta parte roja más oscura. Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, como quienes más ganan, es decir, quienes más logran detener a los alemanes realmente fueron los rusos, porque los ingleses, franceses y norteamericanos sí hicieron, pero los que más hicieron fue los rusos, porque los rusos alcanzaron los alemanes llegaron más o menos como a esta zona de Rusia, ¿sí? Pero luego, después de la batalla de Stalingrado, los logran echar hacia atrás, hasta que los devuelven a Alemania. Entonces ellos, en su afán de imponer el comunismo, conquistan todas estas repúblicas, ¿sí? Si ustedes ven aquí, las fechas de que ellos empezaron a independizar, casi todas están en el 91, ¿sí ven? Mire, 91, 91, 91, 90, 91, 91, 91, 90, 91, ¿sí ven? ¿Sí? Entonces, a estas zonas, ¿sí? En estas zonas, y quiero bajar aquí un momentico, miren aquí donde está Arabia. Aquí está Irán, aquí está Afganistán y aquí está Pakistán. Toda esta zona, si ustedes van en este momento a Uzbekistán, a Kazajistán, a Azerbaiyán, Armenia, Georgia, todas estas zonas son eminentemente islámicos, pero no son árabes. Son islámicos porque se los conquistaron el Islam, llegó la religión. Mientras que en Rusia son mayormente cristianos ortodoxos, ¿sí? Entonces vamos a ver el mapa ahora en Google Earth. Está como lento esto. Ya. Entonces vamos a ver aquí que esta es la parte geográfica. Miren, la Meca está acá. Esta es la ciudad de la Meca y Medina están en esta zona.
toda la conquista islámica se va por el norte de Egipto, del norte de África, perdón, Egipto, Libia, Argelia, Marruecos, y esta zona es eminentemente árabe, aunque ellos no son árabes, son africanos. Llega hasta España, aquí por el Gibraltar pasaron, aquí está Andalucía, se quedaron acá porque aquí los detienen, aunque un poquitico en el sur de Francia lograron. Pero por este lado sí lograron avanzar. ¿Quiénes conquistaron al Islam? Irán, Afganistán, Pakistán, Irak, Siria, Turquía, donde sería luego posteriormente el Imperio Otomano. Pero a su vez se metieron en todos esos lugares. Turkmenistán, que está pegado a Irán, Uzbekistán, Tayikistán, que está pegado a Afganistán, Georgia, y estos países que están aquí, a Bulgaria, Serbia, Rumania, Moldavia, Ucrania, Bielorrusia, muchos de esos, aquí ya la influencia del Islam es menos, pero hasta esta zona fue una zona muy poderosa de influencia islámica porque arrancando acá vinieron y conquistaron toda esta región, ¿sí? Y ¿quién termina de llevar el Islam a estos lugares? A lo que es Bulgaria, Rumania, Moldavia, Serbia, Kosovo, Albania, parte de Grecia, Croacia. Esos países tienen mucho islámico, mucho seguidor del Corán y de Mahoma. Porque luego, vamos a ver, y ténganlo muy en cuenta cuando lleguemos, va a aparecer el Imperio Otomano, que era de los turcos, no era árabe, era turco, ¿sí? Pero que se hacen islámicos por fe y ellos terminan conquistando Bizancio, Constantinopla. ¿Se acuerdan en qué año cayó Constantinopla en manos de los turcos? A ver si se acuerdan. Puntico para que me diga la fecha, sin consultar en internet, obviamente. ¿Sí se acuerdan? Eso lo vimos ya. ¿Cuándo cayó No, profe. Constantinopla? Que les he dicho que algunos toman esa fecha como la fecha de terminación. Pero el año o la fecha, profe. El año. ¿El 622? 29 Sí. de ¿De qué año? mayo o marzo. Mayo, 29 de mayo. No me sé bien. Sí me sé, creo que sí me sé del año, pero no me sé. Algunos toman ese año como la terminación de la Edad Media y empieza la Edad Moderna. No, profe, no tengo ni idea. América, que fue en 492, y la caída de Constantinopla, que fue en 1453. No se les olvide. Pero me gana el punto, profe. No, Gaby, no me dijiste el año, Gaby. Ay, profe. Profe, pero se vale, porque usted dijo que el que se acordara. Sí. Profe, al menos le dije la fecha, profe, y el mes. Se acordó fue el profesor, entonces punto para el profesor. ¿Se acuerdan que en 1453 aquí hay una pequeña ciudad que se llama? ¿Se acuerdan? Esta ciudad de aquí que se llama ¿cómo? Y luego que primero se llamó Constantinopla. Bizancio. Bizantino. Y que hoy día se llama Estambul. ¿Sí? Que es la segunda ciudad en importancia en Turquía. Y mírenla acá. ¿Se acuerdan de esta ciudad de Estambul que fue atacada por los cañones de los otomanos? Eso lo vamos a ver luego otra vez cuando veamos el Imperio Otomano. Donde está la famosa Catedral de Santa Sofía, que ahora es una mezquita, y la Catedral Azul. Eso es el mar. Ya cuando nos acercamos, pues cambia el color un poco de una foto satelital. Entonces, a esta región, por aquí llegaron. Por eso, miren, esta región es importantísima y mucho de la historia del mundo pasa por acá. Entonces, el Islam logra conquistar toda esta parte norte, en Francia lo tienen, pero aquí, en esta zona, sí logran mucho. Ustedes hoy día van y preguntan, ¿cuál es la religión más importante en Kosovo, Serbia, Moldavia? Incluso han habido guerras impresionantes por esa cuestión religiosa. La religión más importante en las regiones es el Islam. Y la segunda en importancia es el cristianismo ortodoxo, no el católico, el ortodoxo, porque eso fue parte del imperio bizantino. Si ven ustedes cómo la historia termina influyendo en las costumbres de una sociedad. ¿Qué hubiese pasado si a nosotros, en vez de habernos conquistado los españoles, nos hubieran conquistado, por ejemplo, los alemanes? ¿Sí? Hoy en día,
las religiones protestantes serían la mayor cantidad en América y el catolicismo en Colombia, y el catolicismo sería poquito, porque los alemanes pertenecían a la Reforma Protestante. ¿Qué hubiese pasado si no hubieran conquistado los rusos? Muy posiblemente tendríamos la iglesia más importante, seguiría el cristianismo ortodoxo. ¿Qué hubiese pasado si nos hubiera conquistado los otomanos? Seríamos islámicos la mayoría. ¿Sí ven? Cómo la historia influye en los cambios culturales. No quiere decir que por obligación, porque ya ahorita eso ha pasado, pero hoy en día la mayoría del pueblo colombiano es católico, por esa herencia que nos dejaron los españoles, ¿sí? Por eso la historia tiene eso, chicas, que a veces pasan cosas que voltean totalmente. ¿Qué hubiese pasado si Carlos Martel hubiera perdido la batalla de Poitiers? Francia sería islámica hoy día. No hubiese pasado posiblemente la Revolución Francesa, ¿sí? Y no hubiese pasado Carlomagno. Que eso sí, era que la Revolución Francesa estaba más revuelta que... Eso es terrible. Bueno, Gaby terrible. Gaby ha escuchado un poquitico de la Revolución Francesa porque ha escuchado a Angie por ahí cuando le estoy dando clases a ella. Sí, creo que una de las causas fue que creo que a María Antonieta o algo así, la reina o algo así, le preguntaron que si le va a dar pan al pueblo o algo así, entonces ella dijo que si no tienen pan que coman pastel, entonces eso ya empezó a revolotear. Ay, sí, profe, yo escuché a mi hermana que esa era la frase favorita de ella. Ahí preguntaban, creo que para algún examen que usted le haya puesto allá, y ahí ella había puesto que la frase favorita, sí, por ahí le he escuchado cositas así. Sí, sí, es para hablar de la desconexión que existe entre ¿qué? Entre el pueblo. Es una frase de leyenda. Resulta que la monarquía francesa estaba tan desconectada de las necesidades del pueblo que un día, dice la leyenda, porque no hay un hecho verídico, que la reina, que era austríaca, pero que se ha casado con el rey francés, le preguntaron, ella dijo, ¿por qué el pueblo está revolucionado? Y le dijeron, porque no tienen pan. Y entonces ella contestó, ¿por qué no comen pasteles? ¿Sí? O sea, postres. Creyendo que era que no comían pan por gusto, era que no había porque el pueblo estaba muriendo de hambre, ¿sí? Entonces, cada hecho histórico tiene una influencia tan poderosa que puede cambiar el curso, ¿sí? Mire, Mafe sí nos ha dado aquí la respuesta. Pero ¿te acordaste o la consultaste, Mafe? Me acordé, profe. ¡Ay, qué bien, Mafe! Sí, entonces, cada situación que se presenta, ¿qué hubiese pasado si Mahoma no alcanza a hacer la famosa gira o la salida hacia Medina y hubiese muerto en el camino? No hubiese Islam, no hubiese ese conflicto palestino-israelí, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si Bolívar pierde la batalla del Pantano de Vargas? Nos hubiéramos independizado mucho después, pero no el 7 de agosto que lo vamos a celebrar mañana. Y así sucesivamente. La historia... En realidad no nos independizamos el 7 de agosto, sino fue otro día. Sí. Creo. Sí. A ver, lo que pasa es que muchos dicen que el grito de independencia, mucha gente cree que Colombia fue independiente desde 1810 y eso es falso. Profe, se nos va a acabar la hora, ¿será que podríamos continuar con el repaso? Sí, señorita, está bien. Bueno. El Islam logró varios avances en otros frentes, como en Asia Menor, en el sur de Italia, en Europa Oriental, lo que les decía, en Moldavia, todas esas regiones, en el sudeste asiático y en África subsahariana. Hoy ustedes van a Tailandia, van a todos esos países cercanos a Vietnam y todos esos lugares, y hay mucha influencia del Islam y hay muchos orientales islámicos, no árabes, islámicos por fe, ¿sí? ¿Los de Vietnam hablan con los de Vietnam? ¿Cómo? Los de Vietnam. No, ellos siguen conservando su idioma, pero adoptaron la religión islámica por la expansión, ¿sí? Entonces, usted, por ejemplo, va a Tailandia, y aunque en Tailandia hay mucho hinduismo, hay mucho budismo, también hay mucho islamismo. En la India, las tres grandes religiones que hay en la India son hinduismo, budismo e islamismo. Incluso hay un país que se desprendió de la India que se llama Bangladesh, precisamente por un conflicto que hubo religioso entre ellos. Para Bangladesh se fueron la mayoría de los árabes, de los islámicos, perdón, indios islámicos.
Y en la India se quedaron los indios hindúes y los indios budistas. Porque la religión islámica es muy diferente del hinduismo porque el islam habla de un dios, mientras que el hinduismo habla de muchos dioses. Muy bien. ¿Qué los detuvo en la parte oeste de Europa? Pues la reconquista española. Ellos, además de que los detiene Martel en la batalla de Poitiers, luego ellos se quedan asentados en lo que es Andalucía. Al-Ándalus se llamaba ese lugar, Al-Ándalus. Un sitio de mucho crecimiento porque la medicina se hizo grande, la filosofía, hubo personajes como Maimónides, Averroes, grandes médicos que hacían hasta operaciones. Estoy hablando del año 1000, 1100 y 1200. Pero resulta que con la llegada al poder de dos reyes que terminan casándose, la reina Isabel y el rey Fernando, católico, del uno de Aragón y el otro de Castilla, se unifican para sacar a los árabes definitivamente de España, los sacan, la corona queda pobre y es por eso que terminan aceptando el proyecto de expansión de Cristóbal Colón y nos terminan nosotros descubriendo, ¿no? Muy bien. En Europa, por eso mención especial a Europa, desde el siglo VII, el imperio se extiende en la península ibérica hasta la península ibérica. Se hace a través de la Guerra Santa o Yihad. Es el esfuerzo en el camino para lograr alcanzar los infieles. Ahora, aquí hay algo que menciona las investigaciones que uno hace, pero que no es tan cierto desde el punto de vista real histórico, solamente que se trata de tapar, porque la Iglesia Católica también hizo Guerra Santa, y lo vamos a ver cuando lleguemos a las Cruzadas, que fue el intento de colonización y conquista que hizo la Iglesia Católica en contra del Imperio Otomano, y eran islámicos. Solamente que eso no lo ven como Guerra Santa por tratar de echarle todo el agua sucia a los islámicos, pero también lo, ¿sí? Entonces, todos esos lugares, Al-Ándalus, mira, aquí se menciona Al-Ándalus, que fue el sitio en España donde tanto llegaron, un sitio donde hubo un crecimiento intelectual impresionante porque se fusionaron tres culturas, la cultura cristiana, los judíos y la cultura islámica que había llegado. Entonces, esos tres saberes se combinaron y hubo un crecimiento. Se dice, según la historia, que ya hacían hasta operaciones quirúrgicas de córnea, o sea, cataratas y todo eso ya las podían operar. El avance médico, el matemático era impresionante. Por ello nos llega el álgebra y nos llega la filosofía griega. Bueno, es un sinnúmero de cosas, las construcciones, la convivencia era impresionante hasta que llegaron los católicos y dañaron todo. Es decir, la conquista de Fernando y de Isabel. Muy bien. Muy bien. Profe, ¿usted está compartiendo pantalla? Sí. ¿No lo están viendo? Sí. Sí, sí está compartiendo pantalla. ¿Pero qué estoy compartiendo? Perdón. Google En Earth. Bulgaria, Albania, Ya, Grecia. sí, sí. Qué pena, sí. Tienen toda la razón, Gaby. ¿Ah? Esas cosas pasan. Yo estaba convencido de que estaba compartiendo esto. Muy bien. Luego vienen los turcos selyúcidas, que son los que van a conformar el Imperio Otomano, pero de eso no vamos a hablar mucho porque vamos a tener un capítulo directo de eso. Ellos son los que terminan llevando el Islam por Oriente, es decir, por la parte oriental de Europa, los países como todos estos demás. Pero es bien interesante pues cómo fue llegando todo esto hasta nosotros. Señora. Ok. Entonces, ya se nos acabó el tiempo. Uy, sí. Bueno, esta de la conquista otomana es simplemente una mención, pero eso lo vamos a tratar en capítulo aparte cuando lleguemos al Imperio Otomano. ¿Listo? Listo, profe. Listo, entonces nos vemos el próximo miércoles en la evaluación. La evaluación es sobre todas las 3 hojas, ¿cierto, profe? Sí, señora. Sí, señorita. Ok. Chao, profe, que esté bien. Chao, Feliz fin de chicas. semana. Chao, que esté bien. Chao, Ay, profe, chao. no se le olvide subir el video. No, señorita. Ya está todo subido, solamente falta el